Biblias, donde tuvimos nuestra lectura hace unos momentos. Jueces capítulo 5, muy conocido este capítulo, conocido como el canto o la canción o el himno de Débora y Barak. El canto de Débora y Barak. Un canto en alabanza a nuestro Señor Dios. Un canto realmente hermoso que en realidad es un recuento de lo que ya vimos en el capítulo 4, que fue la victoria que Dios les dio a Débora y a Barak sobre Jabín, rey de los cananeos, y Sísara, el capitán del ejército de Jabín. También estudiamos acerca de cómo es que Sísara cayó humillantemente, cayó no en batalla, sino a las manos de una ama de casa, de una mujer de tienda, de Jael. Jael le atravesó una estaca por la sien, atravesó todo su cráneo y enterró la estaca en tierra cuando éste estaba dormido. Entonces, eso que nosotros vimos en el capítulo 4, todo es explicado o visto en prosa, en forma de narración. Sin embargo, aquí en el capítulo 5 es diferente. En el capítulo 5 ya no es escrito en forma de prosa, sino que es escrito en forma de poesía. Pero es una poesía hebrea. Y obviamente nuestra poesía en nuestro país, con nuestro idioma, es definitivamente muy diferente a la poesía dentro de la literatura hebrea. Y cuando hablamos de poesía dentro de la literatura hebrea, esto causa también algo de problemas para dividir el bosquejo de forma natural. Otra vez, por el hecho de que viene en poesía, en forma de poesía en literatura hebrea, hace que el bosquejo sea algo difícil. Entonces, hay muchas versiones dentro de los comentaristas y pastores de cómo es que este capítulo del 5 de Jueces debe de ser bosquejado o dividido. Pero la forma clásica, como esta es lo más común, es que viene dividido en 4 puntos, todo el capítulo 5. La primera división, por lo general, se cree que es del versículo 1 al versículo 12. Del 1 al 12 viene siendo el primer punto del bosquejo y trata acerca de la alabanza a Dios por parte de Israel. La alabanza a Dios por parte de Israel. Esta es la sección que vamos a ver hoy, nada más del 1 al 12, el primer punto del bosquejo del capítulo. El segundo punto o división que se encuentra en el capítulo 5 es del versículo 13 al versículo 18 y trata acerca de alabanza a Dios por los guerreros voluntarios, la alabanza a Dios por los guerreros israelitas voluntarios. El tercer punto que se cree que es la mejor división, es del 19 al 23, donde podemos observar la alabanza a Dios por su victoria sobre los enemigos. Y la última sección del 24 al 31, donde hay la alabanza a Dios por una mujer valiente, que en este caso es la referencia a Jael, quien mató a Sísara en su tienda. Ahora, este tipo de escritura de este canto, por cierto, sabemos que es un canto, hermanos, no nada más porque lo dice ahí arriba, dice el canto, no, pero el versículo 1 nos dice que es un canto, dice aquel día cantó Débora con Barak, y el versículo 3 también nos dice que es un canto, dice oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, y en el versículo 12 también menciona que es un canto, en el 12 dice, despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate Barak. Entonces, claramente es un canto, es un cántico. Ahora, esta forma de poner cuestiones o eventos históricos a manera de canción era una práctica muy común para los judíos. Y no nada más los judíos, para toda la gente dentro de la zona del Mediterráneo en aquellos años. Si había un día o un evento especial
o algo que ocurría que era necesario conmemorarlo, ellos, para no olvidarlo, lo ponían en forma de canción, de cántico. Y realmente yo creo que es mucho más divertido aprenderte cuestiones históricas a manera de canción que por medio de libros de textos que muchos niños y personas ven como aburridas. Entonces sería mucho más divertido recordarlo y aprender historia de tu nación a manera, o eventos específicos a manera de cantos. Un ejemplo muy fácil de esto, fíjense, y yo sé que ustedes posiblemente tengan alguna experiencia similar a la mía. ¿Saben cómo yo me aprendí los libros del Antiguo Testamento? Con una canción. Pero cuando tú estás aprendiendo y, a ver, vamos a aprender los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, y ahí están los niños todos frustrados. Son un montón. ¿Cómo los voy a aprender? Ah, pero pónselo en una canción. A estudiar los libros vamos de el Pentateuco. Son los libros de Moisés, el gran legislador. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y después Deuteronomio, el fin de la ley. Y sigue y sigue y sigue hasta llegar a Malaquías. Y te aprendes de esa manera los libros del Antiguo Testamento de una manera fácil y divertida, y esta es una manera muy bonita para que un niño pueda aprender, en este caso, la historia de su país. Por lo tanto, todos los eventos históricos e importantes de Israel y de la zona del Mediterráneo era hecho en música, en poesía, para que fuese fácil de recordar. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual existe el cántico de Débora y Barak, para que ellos recordaran esa victoria triunfal que Dios tuvo por sobre sus enemigos, los cananeos, perdón. Vamos a empezar, hermanos, entonces, ya que hemos visto de qué se trata y hemos visto la división del capítulo 5, comencemos, hermanos, con una oración para empezar con el versículo 1 de nuestra lectura. Señor Padre, le damos gracias por sus grandes y ricas bendiciones. Señor, le pedimos que usted nos haga comprender esta parte de la historia de Israel, Señor, y que comprendamos, Señor, que usted siempre va delante de nosotros, Señor, de su pueblo escogido, en este caso Israel, pero también lo hace para con la iglesia. Usted es nuestra bandera, usted es nuestro estandarte, usted es nuestra defensa, Señor, y usted tiene la victoria y la honra y la gloria en cada evento de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Versículo 1 dice, bueno, ya lo leímos: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, como ya mencioné, por este versículo y el versículo 3 y el versículo 12, sabemos que es un canto, ya expliqué todo eso, y ya les mencioné que esta sección o este canto es a causa de la victoria que Dios tuvo sobre Jabín y sobre Sísara. Versículo 2. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Entonces, aquí la alabanza es un agradecimiento a Dios por ir en pos de esos guerreros israelitas, quienes fueron voluntarios y fueron a la batalla. Otra vez, por haberse, es decir, Dios, puesto al frente de los caudillos o guerreros en Israel. Dios estuvo delante de ellos, Dios estuvo en pos de ellos. La victoria la tuvo nuestro Señor Dios, que estuvo delante de su pueblo escogido en batalla, guiándoles y llevándoles a esa victoria. En la iglesia, ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento con Israel, Dios iba en pos de ellos. Y cuando estaban en el desierto, era notorio físicamente, puesto que en el día era una columna de humo, una nube,
y en la noche era una columna de fuego. Y cuando ellos marchaban, iba delante o en pos de ellos el arca del convenio con la gloria Shekinah sentada sobre el propiciatorio. Nosotros los cristianos de la dispensación de la iglesia no tenemos una columna de humo ni una columna de fuego, y ciertamente no tenemos un propiciatorio con la gloria Shekinah sentada sobre ella. Pero en nuestra dispensación tenemos a Dios mismo morando en nosotros, el Espíritu Santo. Él es quien debe de ser nuestra guía. Él es quien debe de estar siempre delante de nosotros, guiándonos. Él es el que guía, Él es el que sella, Él es el que llena al creyente. Él es que está en pos de nosotros como nuestro consolador y el que nos da victoria en Cristo Jesús. Por lo tanto, entendemos que por ser otra dispensación, esta sección no tiene que ver con la iglesia. La iglesia no es mencionada en ninguna parte del Antiguo Testamento como tal. Pero podemos dar a entender que nosotros sí tenemos a Dios en nosotros, mientras que ellos tenían en batalla a Dios en pos de ellos. Bien, entonces es interesante que había voluntarios. Recuerden, en el capítulo 4 le había dicho Débora a Barak que él reuniera a personas de las tribus de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y él juntó 10,000 de esos, y todos eran voluntarios. Sin embargo, hubo muchos más. Recordemos que habíamos dicho que el número contaba o llegaba hasta un total aproximado de 40,000 guerreros hebreos. 10,000 fueron nada más entre Neftalí y Zabulón, quienes fueron los voluntarios para ir a la guerra. Vamos a ver esos versículos, vamos a darle un repaso. Vemos a Neftalí y Zabulón, que ellos fueron voluntarios para ir. 4, 6 y 10. 4, 6 dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, es decir, los de Neftalí? Toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. También lo vemos en el versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Pero ellos no eran los únicos guerreros israelitas, guerreros hebreos voluntarios para esta guerra en contra de Javín, sino que también hubo voluntarios por parte de la tribu de Efraín y la tribu de Benjamín. Esto lo podemos ver en nuestra lectura en capítulo 5 de Jueces y versículo 14. En versículo 14 vemos: de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron los pueblos de príncipes de Zabulón, los que tenían varo de mando. Entonces vemos también que Efraín, la tribu de Efraín y la tribu de Benjamín también acudieron al llamado de guerra. Por último, también vemos que Isaacar y Rubén estuvieron presentes. Eso en el versículo 15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Y también vemos, sin embargo, aunque hubo muchos voluntarios, muchísimos voluntarios, es que, miren, tenemos que comprender lo siguiente. Israel era totalmente tribal en ese tiempo, no tenían un ejército regular. No había un ejército regular para ir y pelear en contra de los ejércitos de Javín. Eran puras tribus pequeñas. Entonces, ¿cómo iban a poder ellos hacer un ataque en contra de un ejército bien formado cuando ellos no tenían ni siquiera un ejército regular? Tenían que tener voluntarios. Y fueron todos estos bravos guerreros y dijeron: heme aquí.
y Dios tuvo la victoria por medio de sus voluntarios. Y dentro del canto de Débora se da gracias a Dios por aquellos voluntarios que dieron sus vidas para la voluntad de nuestro Señor Dios, para su pueblo escogido en ese tiempo. Pero no todos acudieron al llamado bélico. Hubo algunas tribus que decidieron: no nos vamos a meter en este rollo, y también vienen aquí en nuestra lectura. Capítulo 5, versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Ellos no acudieron, se quedaron ahí en las naves, se quedaron en los puertos, no acudieron. Y eso es muy interesante para cuando lleguemos ahí. Pero fíjense de Zabulón, dice el versículo 18, Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Entonces dieron sus vidas estos voluntarios para que Dios los usara grandemente en su victoria en contra de los cananeos. Versículo 3 de nuestra lectura. Oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ok, Barak y Débora están alegremente cantando y alabando a Dios porque Él trajo unidad entre los líderes. Aquí dice príncipes, oh reyes y príncipes. Se refiere a los líderes de esas diversas tribus. De las cada tribu tenía su príncipe o tenía su líder que gobernaba sobre cada tribu. Entonces están cantando y dándole gracias a Dios, Débora y Barak, porque Dios pudo traer la unión de esas tribus en guerra por medio de la mano de Barak. Entonces están dando gracias a Dios por esa unificación tribal. Ahora, posiblemente esto muchos dirán, bueno, pues es que eso no es tan asombroso. No, sí es asombroso. En la historia del mundo ha habido enfrentamientos bélicos en donde la gente de cierta área geográfica son tribus y tienen un enemigo en común, pero porque ellos están tan peleados entre sus tribus, no pueden vencer al enemigo. No pueden unirse, unificarse para ir y como un cuerpo hacer guerra o batalla en contra del enemigo. Porque ellos están de pique entre ellos mismos. Y ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia de este mundo. Entonces, sí, no es muy fácil la unificación de líderes tribales, como para que se unan en un solo cuerpo para llevar batalla a un enemigo común. Esto no es común, no es fácil. Pero Dios obró en los corazones de los líderes de estas tribus de Israel y las unificó por medio de la instrumentación de Barak, y Dios tuvo honra y gloria. Entonces, Barak unió estas tribus y pudieron tener un ejército gracias a los voluntarios de cada una de las tribus. Ahora veamos el versículo 9 de nuestra lectura, 5:9. Dice: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, es decir, los líderes de cada tribu, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Entonces, honra o alabanza o gloria a Dios por esos jefes de Israel que decidieron unificarse en batalla y no estar peleados entre ellos mismos, sino unificarse para el común bien del pueblo de Dios. Bien, versículos 4 y 5 de nuestra lectura.
Aquí, 4 y 5, hermanos, es muy interesante. Porque 4 y 5 nos regresa al pasado. Débora, aquí en estos versículos, no está recordando la victoria que acaban de tener contra Javín, sino que en los versículos 4 y 5, ella está regresando a alabar a Dios y darle gracias a Dios por algo que Él hizo muchos años antes de este evento. Okay, vamos a leer los versículos 4 y 5. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, es decir, que Dios salió de Seir, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Y no es un pleonasmo, es parte de la literatura hebrea. Okay. 5. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Y usted puede leer esos versículos y dice, ¿qué trata eso? No le entiendo. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Yo lo leí, dije, ¿de qué está hablando? No lo comprendía. Y vi una nota muy interesante en una Biblia de estudio que tengo, que explicó de esta manera. De lo que están hablando los versículos 4 y 5 son de las victorias que Dios tuvo en el pasado. Las victorias y el triunfo que Él tuvo cuando Él salió, es decir, Jehová, cuando salió Jehová de Seir y marchó desde Edom, ¿okay? Y salieron del Sinaí para llegar a Sión. Nada más hay una cosa de lo que está hablando, no puede haber otra explicación. Está hablando de la presencia de Dios en el tabernáculo. Cuando Él, Dios, salió su presencia del desierto. Recuerden que ellos estaban en el desierto del Sinaí. Y en el monte Sinaí se dieron las tablas a Moisés. ¿Okay? Y posterior a eso, ellos fueron rumbo a Canaán y pasaron del Sinaí, del monte Sinaí, pasaron a Seir y cruzaron Edom, y de ahí cambió el lugar de la presencia de Dios. Es decir, que el tabernáculo fue movido desde el monte Sinaí, donde se fueron dadas las tablas, al monte Sión, donde se construyó el templo y la presencia de nuestro Señor estuvo ahí. Todo eso, ese transcurso de viaje de Israel por guía de Dios, desde que salieron del Sinaí, del monte Sinaí con las tablas, hasta que ellos tomaron posesión de Jerusalén y el monte Sión, de eso es lo que está hablando y agradeciendo Débora, de la alabanza, del triunfo que Dios hizo al sacarlos del desierto y a ponerlos sobre la capital de la tierra prometida. Okay. Si quieren leerlo, bueno, vamos a leerlo. De todos modos lo vamos a leer. Números, capítulo 10. Vamos a ver dos versículos aquí. Bueno, 10:12, vamos a leer 10:12. Dice, y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube, es decir, la presencia de Dios, en el desierto de Parán. ¿Okay? Y si ustedes continúan leyendo, eventualmente pasaron por Edom y por Seir. ¿Okay? Pero bien, vamos a ver 20 al 22, Números capítulo 20 y versículo 22. Dice la palabra de Dios en 20:22. Y partieron de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. ¿Okay? Y el monte de Hor en realidad es desconocida como tal, aunque al parecer estaba en la frontera de las inmediaciones de Edom y Cades. Entonces, después de esto ingresaron a Edom y fue lo que sucedió. Entonces, de eso es lo que está hablando los versículos 4 y 5 de Jueces 5. La alabanza a Dios, porque históricamente Él tuvo el triunfo. Okay.
Muy bien, continuamos, versículos 6 al 8. 6 al 8. Tengo un versículo más, vamos a verlo. Salmos capítulo 2, versículo 6. Porque aquí lo tengo. Salmos capítulo 2 y versículo 6. Es la palabra de Dios. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios llevó en victoria su presencia dentro del tabernáculo desde el Sinaí y lo estableció sobre Sión, en Jerusalén. Muy bien. Ahora sí. Jueces 5, 6 al 8. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, ya sabemos quién es Samgar y quién es Jael. Les recuerdo, Samgar fue el juez que precedió a Débora. Fue el juez que precedió a Débora. Entonces, su alabanza es por los voluntarios. Su alabanza en su canto es por los jefes y líderes de cada tribu que se unificaron. Su alabanza es por lo que Dios hizo en el pasado y la victoria que Él tuvo al mover su presencia de Sión, de Sinaí a Sión. Vemos también que hay una alabanza aquí también. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, antes de entrar aquí, permítanme tantito. Ok. Y ahora empezamos con este asunto de Samgar. Entonces leemos. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Todo eso es difícil de entender, ¿no? Pero ahorita lo vamos a explicar. 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Ahí les va de qué se trata esto. Lo tengo que explicar como un todo, no lo vamos a ver versículo por versículo, pero ahí les va. Samgar era el predecesor de Débora como juez. Y Débora está diciendo que antes de que ella llegara al poder como juez, como la cuarta juez de Israel, dice, en los días cuando Samgar era juez, dice, hubo muchos problemas. Dice, los caminos estaban vacíos, estaban abandonados los caminos principales de Israel. Y dice que la gente tenía que ir y buscar senderos torcidos. ¿Okay? Les explico por qué. Débora está diciendo que bajo el mandato de Samgar no había seguridad, que había un problema de seguridad dentro del país. Ellos tenían miedo en los días de Samgar de salir a la calle y viajar y movilizarse, porque ellos eran atacados por la gente cananea, eran perseguidos por la gente cananea. No había seguridad en las calles. Los hebreos tenían que darle la vuelta a donde sea que ellos iban a ir o viajar o lo que sea. Tenían que darle la vuelta y se iban por los senderos más difíciles y los senderos menos poblados para evitar ser asaltados, ser asesinados y en el caso de mujeres violadas incluso por las fuerzas enemigas. Entonces hubo en los días de Samgar una inseguridad muy grande y es lo que Débora está diciendo. Okay. Y dice el versículo 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Yo recuerdo hace unos años, hermanos, yo y mi esposa viajamos
por carretera hacia la frontera. Esto fue el año 2011, lo recuerdo muy bien. 2011, 2012, 2013, esos años. Y cuando nosotros viajamos para allá, todos los pueblos eran pueblos fantasmas. Pueblos que antes estaban llenos de vida, especialmente después de Ciudad Victoria. Llegabas a Ciudad Victoria, obviamente una ciudad muy importante, pero de Ciudad Victoria hacia Matamoros, Tamaulipas, hermanos, totalmente abandonado por cuestiones del cártel. Bueno, en ese caso, en ese tiempo, estaban lo de los Zetas muy duro, por el asunto del cártel del Golfo, bajo mandato de este Ociel. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros pasamos por Nuevo Padilla, abandonado, Barretal, abandonado, pasamos por Jiménez, no se veía nadie, llegamos a San Fernando, nadie, solo, las casas abandonadas, hasta las gasolinerías con tablas enfrente, todo clausurado por cuestiones de la inseguridad de nuestro país. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Las calles estaban abandonadas, las calles principales, los poblados estaban completamente desérticos a causa de la inseguridad que se encontraba bajo el mandato de Samgar. De eso es lo que está hablando estos versículos. Muy bien. Entonces, dice que han decaído, que han quedado abandonadas las aldeas. Y dice el versículo 7 que esta es la razón por la cual Débora se levantó. Débora fungió el trabajo o las labores como una madre en defensa de Israel. Así como una mamá hoy día, cualquier madre que ama a su hijo, que es una buena madre, y tiene a sus hijos que están padeciendo por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de violencia. Déjame decirte que esa madre se va a hacer bien leona. Y va a atacar a la persona que se le ponga encima para defender a su bebé, a su niño. Débora se levantó en defensa de Israel, quien estaba siendo atacado de esta manera por aquellos enemigos que estaban victimizando al pueblo de Dios. Versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses, es decir, Israel, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Versículo 8 nos dice la razón por la cual Israel estuvo como víctima. La razón de eso es porque Israel había entrado en un ciclo vicioso una y otra vez, de ir en pos de dioses ajenos, de dioses extraños, de dioses falsos. Y Dios en una y otra ocasión los regresó a ponerlos bajo juicio, utilizando estas naciones incrédulas, estas naciones inconversas, paganas, en contra de Israel, y los oprimían, y Dios se lo permitía porque ellos habían adulterado una y otra vez espiritualmente. Esa es la causa por la cual ellos estaban bajo opresión. Pero ella se levanta como toda una leona en defensa de su pequeño hijo, en este caso Israel, y ella pregunta: cuando yo llegué al puesto de juez, ¿había una lanza o un escudo entre 40,000 hombres? No, ni uno. Entonces, obviamente no tenían ellos armamento, no tenían ellos nada para poder ir a la guerra. Entonces, vamos a examinar rápidamente nada más lo milagroso que es esto. En primer lugar, Dios unificó a un puño de líderes tribales. Eso es un milagro en sí. Segundo, Israel como tal no tenía un ejército regular. Se tuvieron
bueno, se pusieron por voluntad, fueron voluntarios. Eso es un milagro. Y no nada más fueron a la guerra como voluntarios, sino que no tenían armamento. Dios fue quien tuvo la victoria. No tenían armas, no tenían ejército y no tenían unidad. Y aún así, Dios proveó con los voluntarios y les trajo la victoria. Eso es un milagro. Continuamos. Ok. Bueno, el versículo 9 ya lo leímos. Vámonos entonces, hermanos, con el versículo 10. Este también se me hizo muy interesante, el versículo 10. Versículo 10. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Entonces, yo leí esto y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es? Ahí les va. El versículo 10 está hablando claramente de dos tipos de personas. Los que andan en asnas blancas, los que cabalgan en asnas blancas, y los que viajáis. Entonces son dos grupos de personas. ¿Qué es este asunto con asnas blancas? Bueno, las asnas blancas sí existen, pero es un animal muy escaso. Es un animal muy raro, un burrito blanco. Y resulta que estos burritos blancos son tan raros que su valor es muy caro. Y solamente la gente adinerada, los ricos, podían ellos comprarlos para poder cabalgarlos. ¿Okay? Y luego, el segundo grupo de personas, dice, los que viajan, implica los que viajan a pie. Es decir, los pobres, los que no tienen ni siquiera para un burrito de color normal, mucho menos para uno blanco. Okay. Entonces, veámoslo así. Vosotros los ricos que presiden en juicio y vosotros los pobres, hablad. Okay. Eso es lo que está diciendo el versículo 10. Como con Pedro Infante, ustedes los ricos, nosotros los pobres. Hablen. Ahora, este asunto que dice en el versículo 10, los que presidís en juicio, eso se me hizo muy interesante. Estaba leyendo un comentario de Adam Clark y él mencionó ahí algo interesante. Él mencionó que en el hebreo original, y lo estuvimos viendo, en el hebreo original, la palabra, o la frase, los que presidís en juicio, en el original dice, los que habitan en Midín, los que habitan en Midín. Ahora, estuvimos investigando. Midín es una locación específica dentro de las inmediaciones de las tierras de Judá, es decir, dentro de la parte sur de la nación de Israel. Entonces, Midín es una locación específica dentro de la inmediación de Judá. Nada más en un solo otro lugar en la Biblia se hace mención de este lugar, Midín, que viene siendo en Josué capítulo 15 y versículos 60 y tantos. No lo anoté, ahorita vamos a buscarlo. Nada más me acuerdo que es Josué 15, pero no 60 y tantos el versículo. Ya lo encontré. 15:61. Este es el único otro lugar en la Biblia donde aparece el nombre Midín. Y otra vez es un lugar específico dentro de las inmediaciones de las tierras de Judá. Entonces dice, en el desierto, Bet Arabá, Midín, Secaca, Nibsban, la ciudad de la sal, En Gadi, 6 ciudades con sus aldeas, etc. Pero Midín es este es el único otro lugar en la Biblia donde se menciona. La palabra Midín como tal, su significado es juicio.
¿Ok? Por eso en nuestra traducción, en Jueces 5, 10, dice, ustedes los ricos que viven en el poblado de Midín, donde se llevan a cabo los juicios. ¿Okay? Entonces esa es la idea. Entonces el Midín aparentemente era un lugar específico donde los ricos, la gente iba a hacer negocios y hacían cuestiones de litigio y ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces no sé mucho acerca de Midín. Si usted encuentra en sus estudios información adicional a este lugar, sería muy bienvenido. Ok, muy bien. Entonces de eso es lo que está hablando. Ricos y pobres, todos. Los que son de Midín, todos, ricos y pobres, hablen. Es lo que dice el versículo. ¿Pero van a hablar de qué? Pues ellos van a hablar acerca de los triunfos y las victorias y las grandezas y las misericordias que Dios ha hecho para su pueblo. De eso van a hablar. Ahora, vamos a ver el versículo 11. Aquí el versículo 11, hermanos, es el que tiene un montón, lo digo muy en serio, de interpretaciones, un montón de interpretaciones distintas. Porque desafortunadamente en el hebreo hay una dificultad dentro del idioma que ha hecho muy difícil la interpretación de este versículo. Por lo tanto, nuestro versículo 11 lee de la siguiente manera: lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Jehová, es decir, los ricos y los pobres, todos, no importa su estado socioeconómico, todos van a hablar, todos van a repetir los triunfos de Jehová en el abrevadero, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. De todas las interpretaciones que yo leí, que fueron varias, hay una que se me hizo muy interesante. Y es la que vamos a tomar como tal. El versículo 11, de acuerdo a esta interpretación, tiene que ver con Israel, el pueblo, o más bien los voluntarios, los guerreros voluntarios. Cuando estos terminan de guerrear en contra de Jabín y su ejército a manos de Sísara, termina la guerra, termina la batalla. ¿Y qué pasa cuando los soldados terminan la batalla? Se regresan a casa, ¿no? Ya terminó el jale, ya maté al que tuve que matar, vámonos a la casa. Pero ellos venían entonces, esta postura implica que los guerreros triunfaron en contra de Jabín y regresan hacia su casa. Pero ellos llegan y se paran en los abrevaderos. Después de la guerra, después de la batalla. Y los abrevaderos eran conocidos como lugares calmados, lugares donde uno podía meditar y reflexionar y hablar con la gente que venía a sacar agua del pozo. Eran lugares muy sociales. Y está diciendo, o esta interpretación es que soldados guerreros, ricos y pobres, que tuvieron la dicha de ganar la batalla, están regresando a casa, y cuando ellos llegan a los abrevaderos rumbo a sus casas, ellos hablan a la gente que está ahí en esos pozos de agua y les dicen y les cuentan a ellos las glorias que ellos vieron en batalla, las victorias que Dios les dio en contra de Jabín y su ejército bajo mando de Sísara. Entonces eso, para mí, yo creo que es una de las interpretaciones más posibles para el versículo 11. ¿Okay? Muy bien. Y por último, hermanos, versículo 12. Versículo 12. Vamos a leerlo. Dice: despierta, despierta, oh Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. En otras palabras,
Débora canta con alegría porque Dios ha tenido la victoria y ha sacado triunfante a Israel. Y canta y le da gracias a Dios también y le dice a Barak que lleve a sus cautivos. ¿Por qué? Porque hubo algunos que fueron prisioneros de guerra y Barak los tomó como prisioneros, aunque la mayoría fueron muertos a filo de espada, dice la Biblia, pero hubo un grupo aparentemente de algunos cautivos del enemigo, prisioneros de guerra. Y Dios está siendo alabado por parte de Débora y por parte de Barak por este gran, precioso, majestuoso, milagroso triunfo que Dios les dio cuando ellos no tenían un ejército, no estaban unidos y ni siquiera armas tenían. Dios fue grande con ellos. Por eso se alabó su bendito y grande nombre. Mas nosotros tenemos que recordar que aunque las cosas en esta vida parezcan imposibles, y dices, es que no podemos tener victoria, no podemos ganar, no tenemos los recursos, no podemos llevarlo a cabo, estoy teniendo problemas con mi dinero, no hay dinero, no puedo ni siquiera pagar el gas, ¿okay? Y estás teniendo conflicto tras conflicto y dices, es que esto es imposible. ¿Entiende? Cristiano, lo hemos escuchado y lo vemos en la Biblia, que para Dios nada es imposible. Y aunque tú no tengas los medios, no tengas las armas, no tengas los recursos, Dios hace milagros en nuestras vidas y por eso le alabamos a diario. Vamos ahora. Señor Padre, gracias por esta porción de la historia de Israel y ver, Señor, su provisión, su providencia, su soberanía, su voluntad hecha. A pesar de que ellos tenían todo en contra suya, usted, Señor, los unificó. Gracias a que usted utilizó a Barak y usted les trajo la victoria por medio de voluntarios, inexpertos y sin armas. Señor, esto para nosotros debe de mostrarnos en nuestra edad de la iglesia cuán grande es usted y que todo es posible en usted, dentro de su voluntad. Gracias por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.